Buenas. Ya sé que os había dicho que iba a hacer el vídeo de Maserati, de Hyundai, de Nissan, hay unos cuantos que han salido que son interesantes en septiembre y se me han ido acumulando porque no estaba aquí en Inglaterra, pero aquí estamos. Me iba a poner a grabar hoy y Ferrari pues ha decidido sacar esto de aquí y claro, pues no he podido evitar ponerme a hacer un vídeo sobre esto porque me parece muy interesante, me parece que tiene miga y que hay que analizarlo aquí, aunque sea un one-off. Bueno, no os preocupéis por esos vídeos, pues, de Maserati, Hyundai, etcétera, porque acabarán saliendo, ¿vale? De hecho, muchos ya están grabados. Decidme en los comentarios cuál preferís que salga antes, si el del Tucson, el del MC20, el del Nissan Proto. El que queráis primero me lo decís y pues a mediados de la semana, si no sale nada más, si nada más se tuerce, ahí os lo dejaré el primero y os iré sacando el resto progresivamente. Así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, y aquí tenemos esta Ferrari homologata que es un one-off desde el frente y diréis, ¿qué es esto de un one-off? Pues es la gallina de los huevos de oro para Ferrari y para todas estas marcas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ferrari, o Lamborghini, etcétera, se dedican muchos a hacer estas cosas, cogen un coche que ya tienen. Cogen, en este caso, el 812 Superfast. Y se dedican a hacerle una carrocería nueva y ciertas cosas en mayor o menor medida dependiendo de cuánto pague el cliente en cuestión. Y luego también tiene de vez en cuando ciertas modificaciones mecánicas, etc. ¿Qué es lo que pasa? No es lo mismo, es el trabajo que hacían los carroceros antes. Lo que pasa es que no es lo mismo que en esos casos. Porque en esos casos, en el caso de un carrocero, el carrocero tenía que mirar todo por su cuenta, tenía que, rara vez era cuando había colaboración con la propia marca, pero tenían que mirar por su propia cuenta, si venía un cliente a pedírselo, qué medidas coger, tenía que hacer moldes, tenía que hacer de todo, y eso, pues claro, toda esa ingeniería inversa había que hacerla. Y claro, la cosa es que Ferrari ya sabe todo eso porque es su coche, entonces simplemente sí se tiene que dedicar a hacer nuevos moldes que no son baratos y buscar nuevos materiales, no sé qué, al gusto del cliente, pero ¿qué es lo que pasa? El cliente lo paga y el cliente lo paga con creces, entonces le sacan un rendimiento económico a estos coches gigantesco, además de que a nivel de diseño pues pueden quedar cosas bastante chulas. Sin embargo, esto es un arma de doble filo, porque hemos visto algunas creaciones un poco esperpénticas simplemente porque el cliente llegaba y pagaba, y el gusto no lo da el dinero, así que después hemos visto cosillas un poco así. Pero en este caso, Ferrari se ha encargado de destacar que era un cliente europeo con muy buen gusto y bueno, podemos decir que sí que ha sido así porque ha salido un cacharro bastante interesante. Aunque también hay que decir que, por ejemplo, los faros delanteros no han sido modificados en absoluto. Así que eso, por ejemplo, ahí ha habido un ahorro interesante. Al final, un nuevo desarrollo en unos nuevos faros es una pasta. Pero, en cambio, ha habido un trabajo sobre estos faros por parte de los diseñadores bastante bueno para ocultar y para integrar en este nuevo diseño que a mí me gusta mucho más y que me parece que es, os voy a decir, lo que debería haber sido el 812 desde el primer momento. Pero vamos a ver en sí qué es lo que pasa aquí. Porque tenemos una cosa muy interesante y es una línea que viene por aquí, recorre todo el frontal y marca una serie de gestos, como son esta entrada de aire aquí, que si os dais cuenta van con este cachito del faro delantero que quizá era lo más difícil de integrar, era lo más característico del 812 y que era difícil de integrar en otro diseño, así que en ese sentido está bastante bien. Y podemos ver cómo hay formas que encajan, como esta pieza negra con esta línea que viene aquí del frontal, esta línea central que va a esta entradita de esa pieza negra. Todas las líneas están muy clavadas, todo funciona muy bien a nivel de diseño en este coche y me gusta mucho. La verdad es que me parece que está muy bien trabajado. Pero vamos a ver un poquito más desde el lateral, que es quizá desde donde se ve mejor todo esto. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos un diseño fluido, ¿vale? Un diseño muy fluido y un diseño con mucha curva, muy orgánico, pero que no es blando. Muchas veces me preguntáis cuál es la diferencia entre esto, entre un diseño, o sea, unas superficies blandas y unas superficies orgánicas.
Aunque pueda sonar parecido, no es lo mismo, porque una superficie orgánica, una superficie orgánica bien diseñada, una superficie de este estilo, tiene cierta tensión, tiene cierto sentido, vamos a decir. Y una superficie blanda es aquella que pierde curvaturas, como que no está tensa, como que se ha dejado caer, su propio nombre lo dice, es blanda. Parece que la chapa era blanda, alguien se ha apoyado y se ha hundido ahí sin sentido alguno. Entonces, para ilustrar esto, porque este coche es fluido en un buen sentido, vamos a irnos a los predecesores. Y es que el F12, como sabéis, este coche está basado en el 812 Superfast, que es a su vez una especie de restyling sobre este coche, sobre el F12. ¿Y qué es lo que veíamos en el F12? Pues una serie de líneas que estaban muy bien buscadas, ¿vale? Esta de aquí, por aquí, que se repetía aquí, o sea, generaba una especie de canal aquí y luego aquí un puente. El aire se metía por aquí y salía por aquí. Estaba muy bien marcado al final, porque esta forma de aquí es un triángulo, si os dais cuenta, y estaba aquí. Es bastante técnico porque al final las aristas están bastante marcadas, no es tan orgánico como el diseño que hemos visto, pero tenemos una conjunción de líneas que están con mucho sentido. Me parece que este ha sido un Ferrari muy bien diseñado y me gusta mucho. Pero, ¿qué es lo que pasa? Con su sucesor, el 812, toda esa claridad en las líneas se pierde mucho. Porque tenemos este gesto ahora que hace que el aire salga de la rueda, no viene desde arriba. Pero, sin embargo, sí que seguimos teniendo esto aquí, metemos aquí una línea de estilo un poco innecesaria, porque si os dais cuenta cambia muy poquito la dirección, pero está ahí un poco para entorpecer. Luego se junta con la ventanilla, es una cosa un poquito extraña. Y esta línea de aquí es la que tiene que continuar este gesto de aquí, que viene por aquí, que a su vez... Son muchas líneas y no tienen tanto sentido como en el otro coche, en el anterior. Y además es que, por ejemplo, esta de aquí no tiene mucha inflexión ahí y casi se podría llegar a entender como la misma curva, pero no es la misma curva, es una cosa un poco extraña y la verdad es que no termina de encajar. Así que aquí esto es lo que, siendo un diseño bastante técnico, yo lo llamaría blando, porque no ha perdido mucho de ese sentido de las curvas. Hay algunas que parece que son, porque sí, parece que esto en un primer momento era solo una línea, alguien se ha apoyado aquí y lo ha hundido. Entonces, este diseño a mí no me gustaba tanto como el de su predecesor. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí? Pues yo creo que aquí sencillamente el cliente llegó y dijo, vale, me gusta muchísimo la base del 812, obviamente es un V12, es un gran V12, un coche genial a nivel técnico, pero me gusta mucho el diseño que habéis llevado tanto en el Monza como en el Roca. Un diseño mucho más fluido, más orgánico, más suavecito, más elegante, vamos a decir, sin necesidad de perder la agresividad y la deportividad, pero es más elegante, es más fluido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Ferrari ha dicho, vale, de acuerdo, entonces vamos a utilizar una serie de elementos como son estas curvas de aquí, esos cortes que son rectos, como podéis observar, y luego que dejan una superficie que hace una S, aquí se hunde, pero es una forma orgánica y bien controlada, porque si os dais cuenta, la sombra y la luz que hacen aquí hace un brillo y aquí hace una sombra, quedan al final bien conectadas, porque esto es aquí un radio, ¿vale? Vamos a pensar que hay una arista en la que el radio de redondeo aquí es mucho más cerrado, mucho más pequeño y se va abriendo de una forma suave y controlada. Y de esta forma pues tenemos unos reflejos, unas sombras, unos brillos mucho mejor integrados. A mayores de esto tenemos una línea clara que recorre el coche, viene por aquí y sigue por el frontal y sigue por la pieza negra esta que os decía antes. Tiene sentido el coche. Es una línea que recorre todo el coche. Y luego tenemos aquí una segunda línea de estilo para marcar esta parte de abajo, que vuelve a salir por delante y de nuevo vuelve a tener sentido, que aquí quiebra, porque obviamente no se pueden hacer paralelas, quedarían muy estáticas, y sube para arriba. Y no sube para arriba sin sentido, porque luego aquí sigue y da inicio al gesto para englobar los pilotos traseros. Así que
todo tiene mucho sentido. Y después de esas líneas, que es que si os dais cuenta son muy pocas líneas, en vez de tantísimas líneas han elegido muy pocas, y después de hacer estos gestos tan marcados y tan importantes en el coche, el resto son burbujitas, el resto son formas muy suaves, muy fluidas, muy elegantes al final. Y entonces queda un coche que no está nada recargado, que sí que recuerda en ciertos aspectos a coches clásicos de Ferrari, ciertos toques que tenían, y sin embargo me parece mucho más elegante, una opción mucho mejor para mi gusto, mucho más limpio el diseño. Y además, a mayores, estuve hablando con Cote en Twitter, si no le seguís, es un gran fotógrafo y pone cosas muy interesantes por Twitter. Estuvimos discutiendo acerca de los stickers, de estas pegatinas del coche, porque sí que es cierto que creemos que sin ellas, aunque, ojo, porque he dejado la bandita esta un poquito más oscura, porque sí que marca una línea vertical en el coche, entonces eso no me desagrada, pero le hemos quitado los 7 estos, que, ojo, así pues me gusta más a mí personalmente, pero no están mal hechos, no podemos decir que estén mal hechos, porque si bien aquí es recto, los cortes de este 7, aquí han hecho la gracia de jugar con esta línea de estilo y con esta. Entonces han encajado el sticker muy bien en el diseño. Tiene un pase, ¿vale? Yo no soy nada fan de los stickers en los coches, pero aquí tiene un pase. Además de que tiene la gracia esa de que al final es el mismo tricapa, solo que es más oscuro, es el mismo color pero más oscurecido, como hablé en el vídeo de las pinturas, porque tendrá más capas de tinte encima y entonces han oscurecido este color. La verdad es que en general me parece que, aunque no soy fan de estas pegatinas, yo normalmente están con bastante gracia. Y si nos vamos a la trasera, vemos aquí quizá el mayor punto de crítica para mi gusto, porque este corte que dejan para los pilotos traseros se me hace demasiado grande respecto a la forma del resto del coche. También hay que decir que si lo haces mucho más pequeño, dejas toda esta zona un poco más pesada y el difusor igual lo tienes que hacer más grande, que ya es enorme, ya ocupa prácticamente la mitad del coche, si os dais cuenta. Entonces, no me puedo quejar muchísimo porque quizá otra solución habría quedado peor. Y la solución de los 3 cortes aquí quedan muy de carreras, a nivel de practicidad de ridículo, obviamente, pero bueno, es lo que hay, chicos, pues ya está, es un one-off, tampoco creo que se vaya a utilizar muchísimo. Si se utiliza, genial, lo aplaudiré, pero no es lo normal en este tipo de coches. Así que eso es un toque de diseño simplemente, que si os dais cuenta se continúa un poquitín por aquí y bueno, le da un poquito de gracia. Pero vamos a otra foto y vamos a ver cómo aquí el corte, al ser tan grande, no termina de encajar con esto, y si se hubiera hecho un poco más pequeño, pues se podría haber hecho quizá un poquito más. No lo sé. Tampoco vamos a decir que esté mal, porque además de esas proporciones que si no habrían quedado un poco más iguales y un poco más extrañas, al hacer esto un poco más estrecho puedes inclinar más esto y queda algo un pelín más dinámico y un poquito mejor para, sobre todo, meter esa sombra ahí bien controlada a nivel de reflejos, que queda muy chula. Y yo creo que era necesaria para marcar esta es como muy esbelto todo eso, si os dais cuenta, esa trasera es muy fina y me parece que era necesario en ese sentido. Así que por ahí, bien. Y lamentablemente del interior pues no nos han mostrado ninguna foto clara. Es una lástima, solo tenemos detallitos, como que han integrado pintura de este estilo, así como martilleada, como la que suelen utilizar en los motores, y que aquí también tenemos, es como una especie de pintura térmica, así un poco rugosita, que bueno, pues tiene su gracia. Han querido integrar esos acabados de la mecánica, la han querido integrar en el interior, y me parece interesante. Además tenemos aquí esos asientos de color azul, en contraste, en bien de contraste con el exterior, que bueno, pueden ser de mayor o menor gusto, pero la verdad es que le dan un toque de color y ya os digo, no sois ultra fan yo del azul en los interiores, pero es de azules muy cantosos. En este caso, como es solo para los asientos y no es un contraste, pues bueno, es un toque interesante y además con un cierto guiño a otros Ferraris que sí que se han hecho así. Así que no lo termino de ver mal en este sentido, y el resto del interior sí que han dicho en Ferrari que es todo negro, así que no va a entorpecer a la vista, no va a haber nada que te choque muchísimo, simplemente desde fuera se van a ver los asientos bastante bien. Así que
puedo llegar a entenderlo. No soy yo súper fan del azul, pero, o sea, yo no lo habría cogido en azul, pero es un toque atrevido y si hay que ponerlo en algún sitio, en los asientos es el mejor sitio. Así que, bueno, un poco hasta aquí el vídeo. Me gusta mucho este Ferrari y ya os lo he dicho antes, creo que así debería haber sido el 812 Superfast, porque me parece un estilo de diseño mucho más limpio. Sí que es cierto que no es el estilo de diseño que estaba siguiendo Ferrari en aquel entonces, pero que parece que sí, que es el que va a seguir en un futuro. Ya lo hemos visto en el Roma, lo hemos visto en los Monza y ojalá lo veamos más, porque de verdad que me gusta muchísimo y es un estilo de diseño que me parece que va muy bien con Ferrari. Que Ferrari al final es deportividad, sí, pero se supone que también es elegancia italiana y que es un poco de clase, entonces no hay que llenarlo de cositas ahí, de apéndices y de todo esto, tiene que ser una cosa más elegante. Sí, tiene que ser funcional, pero poquito más de gusto, ¿no? Que piezas así puestas sin más y aleronacos y todo esto. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.